Porque no todos alabamos al mismo Dios como muchas personas dicen. No todas las religiones llevan a Dios, como muchas personas dicen. Solo porque tengas buenas intenciones no significa que vas a llegar a Dios. Solamente porque tratas de hacer las cosas de la mejor manera no significa que vas a llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y muchas personas dicen, sí, yo vivo en paz con todos, yo trato bien a los demás. Y yo creo que estoy obedeciendo lo que dice Dios. Pero no es así. En estos versículos aprendemos cómo tener una relación personal con Él. He pasado por momentos muy difíciles, circunstancias y eventos que han marcado mi vida. Uno de ellos fue la muerte de mi padre. Pero lloré por él y Dios me hizo entender la esperanza que hay para mi papá. Porque él creía en Cristo y sé que mi papá ahora está delante de Dios. Hubiera sido fácil hundirme en la tristeza y la preocupación, pero por lo que Cristo hizo en la cruz, tengo esperanza y no hay tristeza ni preocupación en relación a la muerte de mi padre. ¿Hay algo por lo que tú estás preocupado hoy? Todos pasamos por problemas, enfermedades, sufrimientos y dependiendo del carácter que hemos desarrollado, vamos a afrontar los problemas de diferentes maneras. Algunos van a actuar con irresponsabilidad y eso no está bien porque debemos afrontar los retos de la vida y superarlos. Otras personas, cuando tienen problemas, parece que se van a morir porque su carácter es débil y cualquier circunstancia los ahoga. Otros han desarrollado el carácter de Cristo y eso es justamente lo que queremos. Y cuando vienen los problemas, los utilizan como oportunidades para crecer. Pero ¿cómo se desarrolla el carácter de Cristo? ¿Qué podemos hacer para no preocuparnos sin dejar de ser responsables? ¿Cómo hacer para no tener preocupación? Bueno, Juan capítulo 14 nos da la respuesta a esa pregunta. El versículo 1 dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí, dice el Señor Jesús. La primera parte del versículo dice, no se turbe su corazón. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, no se preocupen. Crean en Dios, crean también en mí. Creyendo en Dios y creyendo en Jesús. Si creer en Dios es como nosotros no tenemos preocupación, eso significa que cuando nos preocupamos, estamos haciendo exactamente lo contrario. Déjeme explicar eso. Si creyendo en Dios es como la preocupación se va de nuestro corazón, entonces cuando no creemos es cuando más nos preocupamos. En otras palabras, la preocupación es el resultado de la incredulidad. Nos preocupamos cuando dejamos de creer en Dios. Estar afligido, sin embargo, no es lo mismo que estar preocupado. Podemos estar afligidos y firmes en nuestra fe, pero no podemos preocuparnos y decir que creemos. Quiero decir, vamos a sufrir en la vida, vamos a tener sufrimientos, y eso sea usted cristiano o no sea cristiano, sea seguidor de Jesús o no, usted va a sufrir. De hecho, los que creemos en Cristo debemos saber que vamos a padecer, que vamos a tener sufrimientos. Y Jesús nunca se preocupó. Sin embargo, él tuvo muchos problemas en su vida. Y podemos leer en los evangelios que su alma estuvo afligida hasta la muerte. De esa manera él lo describió. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, sudó grandes gotas de sangre, porque su alma estaba afligida hasta la muerte. Jesús tenía que cargar con el pecado del mundo. No se trataba solo del sufrimiento físico, sino de un peso espiritual de maldad que nadie más podría cargar, solamente Él. Y oraba al Padre pidiéndole que si era posible, pasara de Él aquella copa. Pero en todo esto Jesús nunca se preocupó. Veamos lo que dice Juan capítulo 14 versículos 1 al 6. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Pero voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Pero ¿qué es creer en Él? Porque al principio del versículo 1 dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Qué es creer en Jesús? ¿Qué es creer en Dios? Jesús está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él tiene la autoridad para decir estas cosas porque Él venció la muerte y el pecado. Y Él nunca ha mentido. Él es perfecto en palabra y supremo en poder y verdad. Nadie puede vencer a Jesús ni le ha vencido jamás. Los fariseos y los romanos y todos los judíos pensaban que lo habían matado. Sin embargo, no fue así porque Él resucitó al tercer día. Y Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego de mí mismo voluntariamente. Entonces es realmente llamativo ver cómo el Señor Jesús nunca fue derrotado, sino que Él más bien venció a la muerte. Ahora, cuando decimos creer en Dios, creer en Jesús, para creer en ellos o creer en Él, lo que tenemos que hacer es conocer primero qué es lo que Él dice o quién Él es. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Quiero hablar de la autoridad de la Biblia primero, porque hoy estamos estudiando la Biblia, estamos hablando de la Biblia. Hablé con una persona la semana pasada y me dijo que creía en Dios, pero cuando le pregunté a dónde iría si muriera hoy, me dijo que no estaba segura, pero que pensaba que iba a dormir. Luego le expliqué con la Biblia que Dios va a abrir los libros y solo los que estén inscritos en el libro de la vida entrarán en el reino de Dios. Los que no estén en el libro de la vida de Dios irán al lago de fuego con Satanás y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Ahora, estas no son mis palabras, sino las palabras de Dios. Y hay muchas falsas doctrinas y diferentes filosofías acerca de la vida y la muerte. Pero la verdad sobre esto está solamente en la Biblia, que es la palabra de Dios. De entre toda la doctrina bíblica, el Señor Jesús nos dice que no nos preocupemos y que recordemos estas cosas específicamente que Él dice en los versículos 2 al 6. Recordemos que para no tener preocupación, lo que necesitamos es creer en Dios, pero debemos primero conocer al Dios verdadero, revelado a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús. Pero ¿qué Jesús hay en su mente? ¿Qué Dios es el que ellos creen que es Dios? Porque cada uno tiene un Dios diferente en su mente. Pero el Dios verdadero no es el que está en la mente de las personas. Porque no todos alabamos al mismo Dios como muchas personas dicen. No todas las religiones llevan a Dios, como muchas personas dicen. Solo porque tengas buenas intenciones no significa que vas a llegar a Dios. Solamente porque tratas de hacer las cosas de la mejor manera no significa que vas a llegar a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y muchas personas dicen, sí, yo vivo en paz con todos, yo trato bien a los demás. Y yo creo que estoy obedeciendo lo que dice Dios. Pero no es así. En estos versículos aprendemos cómo tener una relación personal con Él. Y si tú estás viviendo preocupación, hoy quiero que entiendas que la respuesta está en creer en Dios y creer en Jesús. Pero el verdadero Dios y el verdadero Jesús. Quiero que aprendamos 4 cosas en estos versículos acerca de nuestra fe y esperanza en Dios y en Cristo Jesús. Y cómo esas 4 cosas nos van a ayudar a vivir sin preocupación. Y quiero decirte, yo no tengo ninguna preocupación en mi vida, porque estoy completamente confiado en Dios. Y cuando la preocupación viene, entonces vuelvo otra vez al Señor y vuelvo a recordar la esperanza que tengo en Él. Y entonces la preocupación se va. Para vencer la preocupación, en primer lugar, hay que recordar que Cristo tiene un lugar para nosotros. Para nosotros, cuando digo nosotros, para los que creemos en Él. En el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Algunos se preguntan si en cierto punto de nuestra vida llegará un momento en el que no haya más lugar para vivir. Un momento en nuestra historia en el que nos declaremos como un planeta
sobrepoblado. Personalmente no creo que eso pase, porque Dios nos envió a crecer y llenar la tierra. Pero la pregunta surge porque nuestro planeta es finito y muchos viven preocupados por encontrar un buen lugar para vivir. Ahora, cuando Jesús nos dice que hay muchas moradas, se refiere a que hay suficientes casas para todos. Así que no se preocupe por un espacio específico para usted. El dueño del universo tiene un lugar especial para usted en su reino, si usted cree en Jesús y tiene una relación personal con Él. Después dice el Señor Jesús, hay muchas moradas. Un lugar donde podemos vivir tranquilos, donde podemos morar tranquilos. Hay un espacio que Dios ha preparado específicamente para usted. Dios dará a cada uno como Él quiere. Él está reservando un lugar especial y diferente para usted, con un nuevo nombre a la entrada de la puerta. Bueno, es una metáfora que estoy usando, no sé si será así, pero sí estoy seguro de que Dios prepara un lugar especial para usted. En segundo lugar, para vencer la preocupación, hay que recordar que su palabra es verdad. Dice el Señor Jesús, si no fuera así, se los hubiera dicho. Dios nunca ha fallado a sus promesas. Desde el principio prometió salvarnos del pecado y de la muerte. Usted y yo decimos cosas y fallamos a nuestra palabra. Muchas veces decimos a nuestros hijos o a nuestra familia o amigos, voy a estar ahí a las 4 de la tarde. Y de repente el tiempo se nos pasa y son las 4:10 y no estamos en el lugar que dijimos que íbamos a estar. Fallamos a nuestra palabra aun y cuando queremos decir la verdad y queremos cumplir nuestras promesas. Pero Dios no es así. Dios prometió salvarnos del pecado y de la muerte desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Él no los abandonó. Y no abandonándolos a ellos, no nos abandonó a nosotros tampoco. Pero prometió rescatarnos de las consecuencias de nuestra desobediencia, porque con Adán todos pecamos también. Cuando Adán desobedeció, como Adán es nuestro padre, es el primer hombre en la tierra, todos los que son sus hijos, que somos nosotros, también pecamos con él. Y Dios dijo, a la serpiente le dijo, en Génesis capítulo 3 y versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Bueno, entonces está diciendo que la simiente, o sea, el hijo de la mujer, va a herir la cabeza de la serpiente, es decir, va a aplastar su cabeza. Pero la serpiente le va a morder el pie. Claro, el que recibe una herida en la cabeza es para morir, ¿verdad? Y el que recibe una herida en el pie, pues no es tan grave. Entonces, esta promesa está hablando del Señor Jesús. Unos cuantos miles de años después, Dios cumplió con su promesa, enviando a su Hijo Jesús, quien aplastó la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Jesús venció el pecado y la muerte, y Él ya ha cumplido su palabra. Pero hay más promesas que Él nos ha dado, y Él va a cumplirlas otra vez. Pero parece que el Señor está hablando solamente a sus discípulos aquí en Juan 14. Cuando Él le dice, tengo muchas moradas, voy a preparar un lugar para ustedes. Le está hablando solamente a los apóstoles, a sus 12 y a sus discípulos que estaban con Él, o estas palabras son para nosotros también. Voy a responder a esa pregunta con las mismas palabras de Jesús en Juan 17, versículos 20 y 21. El Señor Jesús está orando por sus apóstoles y discípulos. En ese momento, cuando Él está orando, de repente su oración se proyecta hacia el futuro, hacia nosotros. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, estaba orando por nosotros, por ti y por mí. Jesús dijo en su oración al Padre, mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos en ese momento, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos. Eso es tú y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que las promesas que el Señor Jesús hizo a sus apóstoles y discípulos también son para nosotros.
los que creímos y también aquellos que van a creer en el mensaje de salvación que hay en el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, recuerda que para vencer la preocupación, cuando tengas esa preocupación, cuando esa preocupación venga a tu vida, lo que tienes que hacer es creer en su palabra. Porque esa palabra no solamente fue para ellos, sino también es para ti hoy. Pero para poder creer en su palabra, tienes que conocerla. ¿Cómo puedes creer algo que no conoces? Así que te animo a que hagas del estudio bíblico una disciplina diaria, de manera que escuches a Dios cada día y tu fe en Él crezca. Como resultado tendrás una fe firme en Él, y aunque tus problemas no dejarán de venir, ya no vas a estar preocupado por tus circunstancias, porque tu gozo no va a estar en tus circunstancias, sino en las promesas que nunca cambian, las promesas que Dios va a cumplir en Cristo Jesús. En tercer lugar, para vencer la preocupación hay que recordar que Cristo viene por nosotros. Versículo 3 dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí estén ustedes también. El argumento es que Jesús está preparando un lugar. El plan de Dios para el hombre se va a cumplir en su tiempo. ¿Ya viste cómo pasaron miles de años entre Génesis capítulo 3 y la venida de Jesús? Dios prometió en Génesis 3 y miles de años después Jesús viene. Y han pasado poco menos de 2000 años desde que Jesús murió en la cruz. Y tú y yo podríamos estar desesperados, pero no debemos estar desesperados porque Dios va a cumplir su promesa y el Señor Jesús viene otra vez por nosotros. Su plan se va a cumplir. Sus planes no pueden ser alterados porque Jesús es Dios y ni el diablo, ni la muerte, ni el pecado, ni ningún hombre pueden cambiar los planes de Dios. Lo que Él prometió se cumplirá. Y el lugar que nuestro Salvador está preparando para nosotros ya es nuestro. Y nuestro registro de propiedad de esa casa en los cielos es la palabra que estamos estudiando hoy. Las palabras de Dios nos dan valor y tienen valor hoy día. Y ese valor también permanece para la eternidad. Por eso estamos firmes en su palabra. En Mateo capítulo 24 el Señor Jesús estaba enseñando acerca de los eventos que van a ocurrir justamente antes de que Él venga. Y Él dice, ciertamente yo voy a venir. Y luego Él dice en Mateo 24 versículos 35 y 36, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El Señor Jesús está diciendo, lo más importante de este texto es que Él viene otra vez y que el cielo y la tierra donde nosotros vivimos van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Sus palabras van a permanecer en la eternidad. El mundo va a desaparecer. El sistema solar podrá desaparecer. El sol podría dejar de brillar, pero sus palabras nunca van a pasar. Bueno, ya aprendimos 3 cosas acerca de dónde debemos poner nuestra fe para vencer la preocupación. Dijimos que tenemos que recordar que Cristo tiene un lugar para nosotros, que su palabra es verdad y también en tercer lugar que Él viene por nosotros otra vez. Pero en cuarto lugar, para que nosotros podamos vencer la preocupación, tenemos que recordar que estaremos siempre con Él. No solamente viene por nosotros y tiene un lugar, pero también tenemos la seguridad de que siempre vamos a estar con Él. Sabes, aquí en la tierra no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir y nuestros días están contados. Pero cuando estemos en la presencia del Señor vamos a estar con Él para siempre, por toda la eternidad. Y no va a haber una medida de tiempo que nos limite, porque para siempre estaremos con Él, sin preocupación, sin tristeza, sin llanto, sin dolor, sin pecado, siendo perfectos y también sin muerte. Estaremos siempre con Él. El Creador del universo desea que estemos siempre con Él.
aún más de lo que nosotros mismos lo deseamos. Jesús anhela que nosotros disfrutemos de la comunión con Él. Y así será. De acuerdo con sus promesas, estaremos en el mismo lugar que Jesús va a estar para siempre. Ahora podríamos preguntarnos entonces, ¿está Jesús con nosotros ahora? Y la respuesta es sí. Nuestro Señor está con nosotros ahora, pero las condiciones en las que estamos no nos permiten disfrutar de una comunión plena con Él, porque aún estamos en pecado, aunque ya no estamos bajo pecado. Ese día en el que nosotros vamos a estar libres de pecado y libres de muerte será cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando Él nos dé un nuevo cuerpo, uno que no tiene muerte ni pecado. Ahora déjame concluir con las siguientes palabras. Las dudas vendrán. Jesús dijo, y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Tomás fue un discípulo que peleó con la duda. Después de la resurrección de Jesús, Tomás dudó una vez más de las promesas de Jesús. Juan 20, 24 y 25 dice, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré». Tomás se basó en el principio que muchas personas utilizan hoy, hasta no ver, no creer. Vivimos en un mundo que no tiene fe. Y es que así somos. Las dudas están dentro de ti. Muchas veces le echamos la culpa al diablo, a los demonios o la influencia del mundo y decimos, es que Satanás me está tentando. Es que las personas me hacen dudar. Pero es nuestra propia carne la que nos empuja a hacer lo malo y no creer. Es cierto que Satanás nos ataca y hay muchas personas que nos hacen mal de tal forma que nos alejan de Dios. Pero hay suficiente maldad dentro de nosotros mismos para que dudemos de la palabra del Señor. Y finalmente, si dudamos, es para nuestra propia desgracia. La respuesta de Jesús. Veamos a la respuesta de Jesús a las dudas de Tomás. Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Tomás preguntaba solamente por el camino, pero Jesús respondió que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. En otras palabras, Jesús le dijo, «Tomás, no dudes más, la respuesta está en mí». Quiero mostrarte la verdad de Dios en medio de las cosas que estás pasando en tu vida. Por eso, si te sientes perdido, ven a Cristo Jesús, porque Él es el camino al Padre. Si te sientes confundido, ven al Mesías Jesús, porque Él es la verdad que nos lleva al Padre. Si te sientes débil, ven al Salvador, Jesús, porque Él es la vida. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista Bethany. Acompáñanos en nuestros servicios en 3532 Sur, Avenida Hoyne, en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.